Muy bien, chicos, el tema del día de hoy es ángulos, pero en este día en especial vamos a ver qué es un ángulo, ¿sí? Cómo construir un ángulo y cómo clasificar al ángulo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar primeramente conociendo qué es un ángulo, ¿sí? Un ángulo en este caso viene a ser la unión de dos rayos. Recordemos que era un rayo. Un rayo era en este caso una línea recta, que a diferencia de la recta en realidad, tiene un inicio, ¿de acuerdo? Tiene un inicio, pero no tiene fin, obviamente, ¿no? Entonces, eso viene a ser un rayo. Y cuando tenemos dos rayos, ojo, que tienen el mismo inicio, el mismo punto en común, que vamos a llamarlo a partir de ahora vértice, ese espacio que se genera entre ambos rayos, ¿sí? Se le va a conocer como ángulo, ¿de acuerdo? A este espacio curvo que se va a formar entre ambos rayos, se le conoce como ángulo. Y ahora, a partir de ese momento, los rayos se le van a conocer como lados del ángulo. Entonces tenemos el lado OA y el lado OB, siendo O, ¿qué cosa? El vértice del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lee, profesor? Se lee, en este caso, en función de las letras. El ángulo AOB. ¿De acuerdo? O también, ojo, también se le puede leer al revés. El ángulo BOA. ¿De acuerdo? Y se denota con este simbolito de ángulo, ¿de acuerdo? Ángulo AOB. Muy bien. Ahora vamos con la medida. Ojo, todo ángulo tiene una medida y se suele medir normalmente, ¿sí? Porque más adelante en secundaria van a ver que hay otro tipo de medidas, pero lo solemos medir en grados sexagesimales. Repito nuevamente, en la geometría se utilizan las medidas en grados sexagesimales. Esta bolita que aparece acá arriba significa grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que veamos una cantidad acá 30 con una bolita, es lo mismo que estemos diciendo 30 grados sexagesimales. Pero para no decir toda la palabra sexagesimales y no estar repitiendo y de repente trabándonos en los ejercicios, simplemente lo llamamos grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide entonces este ángulo FOD? La medida del ángulo FOD, con una M adelante, dice, medida del ángulo FOD es igual a 40 grados. Entonces, todos los ángulos a partir de ahora lo vamos a medir en grados, chicos. Haciendo uso de nuestro transportador, por favor, ¿sí? Muy bien. Clasificación de ángulos, chicos. Ahorita vamos a aprender a usar el transportador, no se preocupen, ¿sí? Entonces, cuando ¿qué tenemos en este caso? Medidas de ángulos. Ya sabemos que los ángulos tienen una medida que se mide en grados, ¿de acuerdo? Puede ser 0 grados, 10 grados, 40 grados, 50 grados, 100 grados, 200 grados, 150 grados, etcétera. Ahora, vamos a conocer los tipos de ángulos según su medida, justamente. Entonces, si un ángulo mide más de 0 grados, ojo, vamos a tenerlo así, mira. Este es el lado inicial, ¿ya? Y este va a ser, el otro que voy a graficar acá va a ser su lado final. Ya, imaginemos que este viene a ser el lado inicial. Entonces, si el ángulo mide desde 0 grados, dice, o sea, desde acá, parte desde acá, y comienza a aumentar, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Entonces, si el ángulo mide más de 0 grados y menos de 90 grados, es decir, se encuentra en cualquiera de estas partes, ¿sí? Vamos a tener que el ángulo se le llama ángulo agudo. ¿De acuerdo? Estos de acá vienen a ser ángulos agudos, porque son mayores que 0 y menores que 90, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto vendría a ser lo que es el ángulo agudo, mayor que 0, pero menor que 90. A continuación tenemos el ángulo obtuso, que es aquel ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Por ejemplo, imaginemos que este es su lado inicial, ¿de acuerdo? Y acá es donde va a empezar a aumentar, chicos. Acá es donde va a empezar a aumentar. Es decir, el ángulo se va a encontrar desde 90, mayor que 90, ¿sí? Hasta que sea menor que 180. Es decir, acá se encontró el ángulo,
mayor que 90, pero menor que 180. Ese serían nuestros ángulos obtusos, ¿de acuerdo? Ángulos obtusos mayores que 90, pero menores que 180 grados. Y por último tenemos los ángulos rectos, que son los más fáciles de ver. Los ángulos rectos en este caso forman el ángulo de 90 grados, chicos. Es el ángulo más conocido que vamos a utilizar a partir de ahora, ¿sí? Cada vez que hagamos un ángulo así recto, formado por dos perpendiculares, este ángulo va a ser de 90 grados. Normalmente tú lo vas a encontrar de esta forma. Este cuadradito que estás viendo acá, justamente te denota la cosa que este ángulo es un ángulo recto. Es decir, es un ángulo que mide 90 grados, chicos. Entonces, cuando el ángulo mide 90 grados, decimos en este caso que el ángulo es un ángulo recto, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a aprender un poquito de cómo utilizar el transportador. Yo sé que de repente hay algunos que ya saben usar el transportador, ya lo han visto seguramente con anterioridad, pero de todas maneras vamos a explicarlo para los chicos que también no lo conocen o para los chicos que no se acuerdan. Muy bien. Entonces, ¿cómo sirve el transportador? Yo sé que todos tenemos el transportador de esta forma, ¿sí? Entonces, el transportador tiene dos partes principales, ¿sí? El arco que se encuentra acá abajo de números, ves que el número empieza desde acá 0 y va corriendo hasta el 180, ¿sí? Entonces, este arco de números se le llama arco inferior, porque se encuentra en la parte inferior, obviamente, ¿sí? Y va a estar compuesta por todos estos números que se encuentran acá abajo, ¿de acuerdo? Todo esto que está acá viene a ser el arco inferior, chicos, ¿sí? Todo esto que está acá viene a ser el arco inferior. Muy bien. Entonces, ya tengo el arco inferior. Y el arco de arriba va a llamarse, obviamente, por lógica, se va a llamar el arco superior, chicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo procedo a medir, profesor? Ya, mira lo que vas a hacer. El lado inicial de cualquier ángulo lo vas a ubicar, en este caso, que señale al 0. Puede ser el 0 de acá, ¿sí? Y si yo utilizo el 0 de acá, profesor, yo utilizo el 0 que aparece acá, voy a tener que utilizar los ángulos, los números que aparecen justamente en el arco inferior, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero medir 10 grados, acá estaría 10 grados. Si quiero medir 20, acá estaría 20. Si quiero medir 30, acá estaría 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180, chicos. Entonces, si yo utilizo el 0 que está en la parte de abajo, en el arco de abajo, tengo que utilizar los números que también están en el arco de abajo. No uso los de arriba, ojo. Uso los de abajo nada más. Y si quiero utilizar el 0 que está en la parte de arriba, profesor, ya puedes usarlo también, claro que sí. Pero vas a utilizar los números del arco superior. 10, 20, 30, 40, así sucesivamente hasta 180, chicos, ¿de acuerdo? Eso depende de hacia dónde señale en este caso en este caso, lado inicial. ¿De acuerdo? Todo depende si el lado inicial lo voy a utilizar hacia la izquierda o si lo voy a utilizar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso serían 30 grados en el arco inferior y estos serían 30 grados en el arco superior. Sería la misma medida, solamente que están mirando hacia lados distintos. ¿De acuerdo? No vayamos a confundir y decir, ah, profesor, este ángulo mide 150. No, no mide 150 este ángulo. Este ángulo mide 30. ¿Por qué? Porque está haciendo uso del 0 que se encuentra en la parte superior. Por lo tanto, tienes que usar el número que se encuentra en la parte superior, que sería en este caso el 30. Por lo tanto, este ángulo sería de 30 grados y este ángulo también sería de 30 grados, ¿de acuerdo? No vayan a decir acá, ah, ya, profesor, este ángulo mide 150. No, porque estás usando el 0 de abajo y estás usando el 150 de arriba. Y está mal, tienes que usar los dos números que estén en el mismo arco. En este caso, si usas el 0 de abajo, tienes que usar el número de abajo, que sería el 30 para este ejemplo. ¿Sí o no? Muy bien. Y listo, esa sería nuestra herramienta para poder medir nuestros ángulos. Muy bien, vamos con la práctica dirigida, chicos. Vamos con el primer ejercicio. Me dice,
Construye en tu cuaderno los siguientes ángulos. Un ángulo ROS cuya medida sea 80 grados. Un ángulo AOB cuya medida sea 150 grados. Así que chicos, ahorita les voy a explicar cómo utilizar, en este caso, el transportador. Muy bien, me piden que el ángulo ROS mida 80 grados. Entonces, para esto voy a hacer uso de mi transportador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener acá un transportador y voy a ubicar mis lados iniciales y mi lado final. ¿De acuerdo? En este caso, yo quiero que mi ángulo mire hacia la derecha. Ya, ok, no hay problema. Si mira hacia la derecha, en este caso, voy a tomar el 0 del arco inferior. Y me dicen que mide 80 grados. Entonces voy a buscar el 80 que se encuentre en el arco inferior. Ah, ya, profesor. Acá es el 80, profesor. Ah, ya. Entonces hago que mi lado final coincida, en este caso, con el número 80. Y listo. Este arco que voy a formar acá, miren, presta atención. Este arquito que voy a formar acá, justamente va a ser el ángulo de 80 grados, chicos. Muy bien. Entonces, este sería el ángulo de 80 grados. Pero me dicen que es el ángulo ROS, ¿sí o no? ¿De acuerdo? El ángulo ROS. Entonces, tengo que colocarle sus letras, chicos. Tengo que colocarle sus letras. Acá sería, ¿qué cosa? Vamos, como es el lado inicial, bueno, podemos ponerle acá la letra R, ¿de acuerdo? Es el vértice. A ver, vamos a colocarlo así. Voy a colocarlo así para que se vea. Y sería acá el ángulo ROS. ROS. Ese sería el ángulo que voy a dibujar en este caso, en el primero que me piden. Muy bien. Y el siguiente ángulo me dicen el ángulo AOB que mide 150 grados. Entonces, esta vez voy a hacerlo yo hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda. El ángulo AOB, quiero que mide hacia la izquierda de mi lado inicial. Ya, ok. Entonces voy a usar el 0 del arco superior. Y el ejercicio me dice que tiene que medir ¿cuánto? Tiene que medir 150 grados. Eso. Voy a contar los números que están en el arco superior. 10, 20, 30, 40, hasta el 150. Ahí está el 150, profesor. En el arco superior. Ojo, ¿ah? Muy bien. Entonces, lo que voy a dibujar a continuación viene a ser el ángulo de 150 grados, chicos. Muy bien. Este sería el ángulo de 150 grados. Sería el ángulo A o B. No nos olvidemos de colocarle la letra correspondiente. El ángulo A o B. Y esta sería la forma correcta, chicos, de graficar nuestros ángulos. Muy bien, me dicen, construye en tu cuaderno un ángulo FOD cuya medida sea 90 grados. Bueno, en el cuaderno no, obviamente acá en la hojita misma lo podemos hacer. ¿Cómo hago el ángulo de 90 grados, profesor? En tu transportador tenemos la suerte de que el ángulo de 90 grados coincide para los dos transportadores. ¿Cómo va a coincidir? En este caso, si tú tomas tu transportador es algo así, imaginemos. Ya lo voy a verificar así a grosso modo. Algo así, tu transportador, no sé, digamos. ¿Ya? Y en este caso, un lado justamente va a coincidir, ya sea si mirándose a la derecha, hacia el 0, y va a coincidir justo con el 90 que se encuentra acá, en medio de los dos arcos. Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Que el 90 va a ser el mismo con el arco superior como con el arco inferior, porque justamente es donde coinciden. Entonces, este va a ser tu ángulo de 90 grados. Facilito, ¿no? El ángulo de 90 grados es de los más fáciles de resolver en este caso. Y listo, sería mi ángulo F de 90 grados. Súper fácil. Muy bien, en el siguiente ejercicio me pedían averiguar la medida de estos ángulos, del ángulo MON y el ángulo QOR. Entonces voy a hacer uso nuevamente de mi transportador. Y voy a tomar este ángulo y lo voy a llevar al transportador. A ver, vamos a ver cuánto mide. ¿Ok? Hago coincidir mi lado inicial con, en este caso, el 0, que viene a ser el lado ON. ¿De acuerdo? Y ahí lo voy a conseguir con el centro también aproximadamente. Y me doy cuenta en este caso que mi
En este caso, que mi lado ON va al 0, obviamente, y mi lado OM va apuntando hacia, ojo, estamos trabajando con el ángulo, con el arco, con el arco inferior, ¿ah? Va a apuntar hacia el 150. Entonces, el ángulo MON va a ser igual a 150 grados, chicos. Muy bien. Me llevo acá y digo acá tranquilamente que mi ángulo MON mide ¿cuánto? Mide 150 grados. Ahora voy a tomar al ángulo OUR. Voy a ubicarlo nuevamente. En este caso, nuevamente apunte hacia la derecha a mi lado inicial. ¿Sí? Y sería en este caso, a ver, ahí estaría. Entonces, ¿cuánto mide, profesor, el ángulo QOR o ROQ? Como quieras verlo. Muy bien, entonces estiro en este caso hacia el 0. Estoy tomando el arco inferior y estiro hacia el 70. Ah, ya, profesor. Entonces el ángulo ROQ mide ¿cuánto? Mide 70 grados, chicos. El ángulo ROQ mide 70 grados. Muy bien. Entonces ahora lo voy a ubicar acá. ROQ mide 70 grados. Estoy haciendo uso de mi transportador. Muy bien, chicos. Muy bien. Me dicen en el siguiente ejercicio, clasifica los ángulos según su medida. Agudo, obtuso y recto. Muy bien. Recordemos que los agudos son menores que 90, los obtusos son mayores que 90 y los rectos son iguales a 90. Entonces, tranquilamente voy a decir que el ángulo MON, ¿qué cosa es? Como es mayor que 90, porque 160 es un ángulo obtuso. Solamente me fijo en el número nada más. Ahora, el ángulo QOR, ¿qué cosa es? Como es mayor o menor que 90. Es menor que 90. No importa si es 89,9999, sigue siendo menor que 90. Por lo tanto, este viene a ser un ángulo agudo. Y profesor, ¿el ángulo AOB también es agudo? No, porque pero profesor solamente le lleva poquito, nada más de 90. No importa, así sea 90,1111, es mayor que 90. Por lo tanto, sería un ángulo obtuso. Repito nuevamente, ángulo MON es obtuso porque es mayor que 90. Voy a colocar acá. Es mayor que 90 grados. El ángulo de QR 85 grados es menor que 90 grados, por lo tanto es agudo. Y 95 grados es mayor que 90 grados, por lo tanto es obtuso, chicos. Muy bien. A ver, siguiente ejercicio me dice, encierra con rojo los ángulos agudos, con azul los obtusos y con verde los rectos. Y luego construye en tu cuaderno. Esa construcción, chicos, ¿sí? Va a ser como una tarea, una mini tarea, por puntos adicionales, ¿de acuerdo? ¿Sí? La construcción la van a hacer ustedes. Pero a ver, vamos a cerrar con rojo los ángulos agudos. Los ángulos agudos serían, en este caso, a ver, los menores que 90. Los ángulos agudos, menor que 90. A ver, menor que 90, 10. Menor que 90, 20. 10 nuevamente. 65. 30. 75. 45. 60. 70 y 50. Ah, ya, pues ahora están mis ángulos agudos. Con azul los obtusos, mayores que 90. 170, 140, 160, 95, 120, 100, 130, 105 y 150. Y con verde los rectos, no el único verde que tengo acá es el de ángulo de 90 grados, chicos. Muy bien. Muy bien, en el siguiente ejercicio me dicen, indica un ángulo agudo, un ángulo obtuso y un ángulo recto. Recordemos que un ángulo en realidad puede tener varios ángulos dentro. Por ejemplo, si me piden un ángulo agudo, yo puedo dar cualquiera de estos que sea menor que 90. Por ejemplo, el ángulo, voy a trabajar con quién, a ver, con el ángulo MOR, mira. Tú puedes agarrar cualquier otro ángulo, ojo. El ángulo MOR. Ahí está, profesor, el ángulo MOR. Acá está.
Y ese ángulo es agudo, ¿sí o no? Entonces yo digo que el ángulo MOR mide 30 grados, ¿sí? La medida del ángulo MOR es 30 grados. Por lo tanto, el ángulo MOR es agudo, ¿sí o no? Muy bien, ya tengo uno. Ahora, ¿qué ángulo es obtuso, profesor? A ver, vamos a ver qué ángulo es obtuso. Por ejemplo, si yo junto todo lo que viene a ser el ángulo POS, miren, POS sería 60, 30, 70, todo esto, chicos, me iría 160. Me voy adelantando lo que son operaciones. Esto sería la suma de 60 más 30 más 70, y esto sería que la medida, lo pueden medir con transportador también, inclusive. El ángulo POS es 160 grados. Por lo tanto, voy a tener que el ángulo POS es obtuso, chicos. El ángulo POS es obtuso. Y ahora necesito un ángulo recto, profesor, es un ángulo que mide igual a 90 grados. Entonces vamos a usar por acá R, O, N, o N o R, como quieras verlo. Acá tengo 70 y acá tengo 20. Y si yo quiero medirlo, me voy a dar cuenta que la medida del ángulo RON es igual a 90 grados. Por lo tanto, digo que el ángulo RON es recto, chicos. Y ya tengo acá mis tres ángulos. Muy bien. Indica si los ángulos son agudo, obtuso y recto. Entonces, acá podemos hacer uso de nuestro transportador. No hay problema, ¿sí? Y acá tendríamos el ángulo MOR es, a ver, vamos con el ángulo MOR, ¿de acuerdo? El ángulo MOR, que le estoy poniendo acá de azul, mide 85 grados, por lo tanto es menor que 90 grados y decimos que es agudo. El ángulo SON, a ver, el ángulo SON lo voy a poner en este caso de color, digamos, moradito. SON, ¿sí? Mide 20 grados, profesor. Allá, si es menor que 90, porque 20 grados es menor que 90, es agudo. Ahora, el ángulo POR, profesor, el ángulo POR, ya, este de acá. Si uso mi transportador o si lo sumo también 25 más 85, esto me va a dar como resultado 110 grados. Por lo tanto, si es 110 grados, este ángulo va a ser obtuso. Guarda, lo voy a poner acá. El ángulo POR mide 110 grados. Colorín colorado, nuestra práctica en gira se ha terminado.